Entonces, ¿qué era lo que tenía que decir? Ah, que teníamos que terminar de ver lo de la práctica y ya empezar a ver los hilos en C, ¿no? Entonces, primero vamos a terminar de ver lo de la práctica. Lo de la práctica, ¿ya les había explicado el código del servidor? ¿O estábamos en eso? Estábamos en eso, profesor. Ah, sales. Bueno, entonces, otra vez retomando lo que habíamos visto, tengo mi clase servidor web. En esa clase servidor web voy a tener un servidor de socket de flujo bloqueante, pero va a ser concurrente, porque va a estar creando hilos por cada cliente que se conecte. Va a estar escuchando el puerto. Yo le puse puerto 8000, pero probablemente ustedes le pueden poner el puerto que quieran, ¿no? Entonces, en mi clase servidor, que esta va a ser la clase principal, simplemente tengo mi variable de tipo server socket, que va a ser mi servidor. Ese servidor, aquí en el constructor que tengo acá abajito, ¿dónde está? Acá abajito, acá abajito, acá abajito, aquí está. Simplemente voy a generar la instancia del servidor, lo voy a asociar al puerto, en este caso 8000, hago mi ciclo forever. En cada iteración voy a aceptar una conexión, que en este caso va a ser la conexión del navegador que va a estar haciendo la petición. Y de esa conexión que acabo de aceptar voy a generar un hilo y le voy a pasar como parámetro esa conexión y voy a inicializar el hilo. Entonces, una vez que se planifique ese hilo, que es este que está aquí, y la clase manejador. Esa clase manejador pues tiene una variable miembro que se llama socket y precisamente es donde voy a recibir la conexión que acabo de aceptar del lado del servidor. A esa conexión pues le voy a asociar sus dos flujos, ¿no? De lectura y de escritura para poder leer la petición que tiene el browser y devolverle la respuesta más el contenido del recurso que me está solicitando. Tiene esta cadena asociada al nombre del archivo que me va a pedir, porque una petición HTTP por lo general pide un archivo o pudiera pedir un directorio, ¿no? No nada más un archivo. Por ejemplo, en este ejemplo, déjenme ponérselos. En este ejemplo de captura que hice en el Wireshark y les enseñé en la clase pasada, no se está pidiendo un archivo, se está pidiendo un directorio. ¿Sí se ve? Profesor. Y el servidor está devolviendo el contenido del directorio. Ajá. Va a ir asociado aquí. Entonces, en el constructor de ese hilo, simplemente le asociamos la conexión que acabamos de aceptar y ya en el comportamiento de ese hilo tenemos que empezar con un bloque try catch porque como vamos a trabajar con flujos, puede ser que a la hora de realizar una lectura o a la hora de realizar una escritura surja alguna excepción. Entonces, por eso, ¿no? Debemos de manejarlo. Entonces, aquí lo primero que hacemos es asociarle los flujos al socket, tanto el de escritura como el de lectura. Habíamos dicho la clase pasada que en este caso tanto voy a leer los datos como voy a escribir los datos en el socket en forma de un arreglo de bytes. ¿Por qué? Porque yo no sé si el navegador que esté usando el usuario está hecho en Java o no. Entonces yo no puedo usar tipos de datos que sean nada más de Java, ¿no? En este caso, porque yo no sé en qué lenguaje esté hecho el navegador que vaya a visitar el servidor, bueno, que vaya a visitar la página del servidor. Entonces tengo que usar un tipo de dato que sea compatible. Entonces ya sea que utilice chars o que utilice bytes, ¿no? En este caso, pues estoy utilizando bytes. Y al fin que este byte pues se puede castear muy fácilmente a un arreglo de chars, en el caso del lenguaje C, por ejemplo, o en algún otro tipo de lenguaje de programación, muy probablemente también tengan el tipo de dato byte o char, cualquiera de los dos se puede utilizar. Ajá. Entonces, voy a crear un arreglo de bytes lo suficientemente grande para que quepa la petición, que incluye el mensaje de petición, más los campos del encabezado, más la línea en blanco. Si nos vamos otra vez aquí a este ejemplo, chéquense, esto es más o menos en promedio el tamaño de una petición. No es mucho. Bueno, según no es mucho, pero ahorita que veamos corriendo el servidor, vamos a ver que son más o menos 600 bytes aprox, ¿no?
Entonces, pues le das espacio suficiente para que quepa la petición completa. De otra forma, tendrías que ciclar en un while para que leas hasta que ya no se reciba nada. Entonces, estar leyendo por pedazos la petición, ¿no? Pero en este caso, pues estoy leyendo de un jalón la petición. De esa petición que ya está aquí cargada en el arreglo de bytes, de hecho aquí se carga en el arreglo de bytes, la convierto a una cadena para poder leerla pues como texto y poder buscar precisamente las palabras importantes que me interesan de esa cadena, ¿no? El tipo de método de comunicación que está usando HTTP, el nombre del recurso que está solicitando, etcétera, ¿no? Entonces, ya que la convertí a una cadena, de hecho aquí estoy imprimiendo la cantidad de bytes que se pudieron leer, que es lo que me devuelve el método read, ¿no? Entonces, valido. Si esa cadena que se formó a partir de lo que leí no tiene nada, si es una referencia nula, porque a lo mejor sí se creó el socket, pero no me mandó nada, no me mandó ni el método de envío, ni la petición, ni campos de encabezado, a lo mejor nada más me mandó un enter, ¿no? O a lo mejor ni eso mandó, ¿no? Entonces, en este caso reviso si nada más se conectó el navegador, pero no hizo nada, porque además esa conexión pudo haber sido no nada más de un navegador, pudo haber sido de una terminal, ¿no? Precisamente con el comando curl, con el comando telnet, o con el comando netcat, o con alguna otra herramienta. Entonces, válido, si es una petición vacía, pues le generas un documento HTML, que en este caso ese documento simplemente dice, pues fue una línea vacía, no tiene nada, y lo conviertes en un arreglo de bytes, se lo mandas y ya, y cierras esa conexión. Si por el contrario, sí tiene datos esa petición, entonces, pues avisas, ¿no? En la salida estándar que alguien ya se conectó desde tal lugar, desde tal puerto, y aquí estamos imprimiendo la petición completa, que quedamos que incluye el primer renglón, que es el mensaje, el get, o el post, o el método que sea, más el recurso, más la versión de HTTP, más una serie de campos del encabezado, más una línea en blanco. Entonces, de todo ese mensaje que acabo de recibir, que está aquí en la cadena petición, lo que me interesa en este momento es analizar solamente el primer renglón. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es saber si yo cuento o no cuento con el recurso que me están pidiendo. Entonces, tokenizamos esa cadena petición con el separador salto de línea. Entonces, ya que especificamos el separador, pues cada que yo invoque el método nextToken, voy a obtener todo lo que está antes de un salto de línea, ¿no? O entre salto de línea y el siguiente salto de línea. En este caso, renglón por renglón. Entonces, esta primera vez que utilizo el método nextToken, voy a obtener el primer renglón de la petición, donde quedamos que el primer renglón de la petición, pues es esto, el método de envío más el recurso más la versión de HTTP. Entonces, válido, si en ese renglón que yo acabo de leer no viene el carácter signo de interrogación, esa línea, la 55, únicamente está pensada para el método get o para el método head, que son los que pueden incluir en la primera línea de texto del mensaje parámetros. Si es que se está haciendo una petición y esa petición incluye parámetros, ahí se incluye. Ajá. Y como te das cuenta, pues porque viene el signo de interrogación, que es el que separa los parámetros. Ajá. De hecho, ya se los había mostrado, me parece, ¿no? Aquí en el ejemplo, aquí pedimos la primera página. Esa primera página tiene aquí, ponemos los parámetros, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, parámetro 4. Le damos enviar datos. Y en ese momento, si revisan aquí la barra de direcciones, viene la petición. Aquí está bueno, aquí no se ve, pero es HTTP diagonal, la dirección del host a donde se va a hacer la petición del recurso, el puerto que está escuchando ese servidor. Y luego viene una diagonal, que es el recurso que se está pidiendo. No está pidiendo un archivo en particular. Este, y se está poniendo un signo de interrogación indicando que a partir del siguiente carácter, después del signo de interrogación, vienen los parámetros. ¿Sí se ve? Sí, profesor.
¿Sí se ve o no se ve? Sí, profe. Sí, se ve, profesor. Entonces, si revisamos aquí la salida del servidor, por aquí debe de venir, aquí está la petición completa. Ahí dice datos, viene el primer renglón donde está el get, seguido de los parámetros. Bueno, seguido del recurso que se pide, que es la raíz, más los parámetros. Entonces, por eso aquí en el código estamos validando en este if. Si no viene ese carácter, signo de interrogación, es porque no trae parámetros la página. Y si no trae parámetros la página, pues lo único que hacemos es mandarle el recurso que nos pidió. No vamos a procesar nada, ¿no? Entonces, necesitamos saber cuál es el recurso que se nos está pidiendo. Para eso habíamos dicho que teníamos implementado líneas abajo el cuerpo de este método que se llama getArch, y ese método getArch lo único que hace, aquí está, es dado el renglón que tengamos aquí, tenemos el renglón con la petición. Ese renglón, si se fijan, consta del método de envío, luego viene un espacio en blanco, luego viene el recurso que se está solicitando, luego viene otro espacio en blanco y luego ya viene el protocolo que se está manejando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Posicionarnos donde se encuentre la primer diagonal, porque cualquier recurso que se pida siempre va a comenzar con la raíz del directorio de publicación, y partiendo de ahí nos vamos a mover hasta donde encontremos el siguiente espacio en blanco, que es pues donde termina nuestro recurso y empieza, y va a empezar el protocolo de la versión del protocolo HTTP, ¿no? Y eso es lo que vamos a obtener. ¿Hasta ahí no hay duda? No, profesor. ¿No? Entonces eso es lo que hacemos, obtenemos el índice donde aparece la primer diagonal, luego obtenemos el índice de la cadena donde aparece el primer espacio, pero comenzando a contar a partir del índice donde está la primera diagonal. Y ya nada más obtenemos la subcadena, que me dé desde donde está la diagonal hasta donde está el espacio en blanco. Y eso en teoría nos daría el recurso, pero puede ser que tengamos una situación como la de aquí, ¿no? Que en este caso nos estamos, aquí está bueno, aquí estamos considerando que sí más bien, en este caso estamos considerando que no, que sí se tiene el signo de interrogación. En este caso no estamos contestando, mandando el recurso. En ese caso estamos procesando los parámetros y es lo que vamos a mandar. Que también podríamos mandar el recurso, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es revisar si esto que está aquí es un archivo, o dentro de lo que hay aquí hay algún nombre de archivo válido, ¿no? Nombre punto extensión. Si sí lo hay, pues obtenemos el nombre del archivo y lo mandamos. O sea, se pudiera hacer. En este caso de prueba, pues nada más estamos procesando los parámetros y formamos una página, ¿no? Imprimiendo esos parámetros. Si estuviéramos mandando un archivo normal, que sería, por ejemplo, aquí. Nada más déjenme ver dónde está la petición. Aquí. Por ejemplo, aquí que tenemos una petición get, lo único que tendríamos que hacer es posicionarnos después del get, donde aparece la primer diagonal, y de ahí tomamos la subcadena hasta donde está el espacio en blanco, ¿no? Y esa sería la ruta del recurso que se está pidiendo. Eso es lo que está validando aquí el método getArch. Entonces, regresando aquí al al código, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde quedó? Aquí. Entonces, tratamos de obtener el nombre del recurso que se está solicitando y validamos. Si el nombre del recurso es nada, como por ejemplo aquí si yo hiciera esta petición así nada más, y revisamos aquí
la petición en el servidor. ¿Dónde está? Este no es. Es esta. Aquí está la petición. Yo me coloco a partir de la raíz y de ahí tomo la cadena hasta donde esté el espacio en blanco, ¿no? Entonces, si se fijan, después de la raíz no hay nada. Entonces es lo que estoy validando aquí. Si después de la... Acuérdense que estoy tomando en el método getArch, estoy tomando la subcadena que va a partir del siguiente carácter de donde está la raíz y hasta un carácter antes de donde empieza el espacio en blanco. Entonces, reviso si eso me devolvió nada, pues es como este caso, ¿no? Donde yo simplemente puse el nombre del dominio, pero no puse una página. Y entonces valido. Si no hay nombre de archivo, entonces mándale este archivo. Mándale este archivo por este flujo, ¿no? Que es el flujo de escritura asociado al socket. Si sí hay un nombre de archivo, pues mándale el archivo que te están pidiendo por ese flujo de escritura. ¿Sí hasta ahí queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, entonces ahora valido. Este es el segundo caso, ¿no? Else. Ese else es qué pasa si sí viene el signo de interrogación. Entonces, si en la petición get sí viene el signo de interrogación, se supone que entonces sí vienen parámetros. Y si sí vienen parámetros, pues los vamos a extraer. ¿Cómo? Vamos a tokenizar toda la cadena y este va a ser mi separador, el signo de interrogación, porque es el que separa los datos de la petición con los parámetros. Entonces, déjenme ver dónde está eso aquí. Estaba por aquí arriba. Aquí. Esto es lo que tenemos. Tenemos la petición que tiene desde el método para hacer la petición, el recurso y los parámetros. Entonces, este es nuestro separador, el signo de interrogación. Entonces, si lo tokenizamos, vamos a obtener la primera cadena, que es todo lo que está desde el inicio hasta un carácter antes del separador. Eso sería mi primer token. Y el segundo token sería todo lo demás, todo lo que está después del separador. Entonces, sería todo eso. Pero si se fijan en esa cadena, vienen datos que no quiero, que en este caso, pues es la versión de HTTP que está manejando el navegador. Entonces, tengo que quitarle también esa parte. Y entonces, para quitarle esa parte, vuelvo a toque. Bueno, ya ni siquiera tokenizo, solo tomo una subcadena, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, a partir del segundo token, que es este, porque acuérdense que el primero tiene el get más el recurso, tomo el segundo token que tiene a partir de donde empiezan los parámetros, y a partir de ahí voy a tomar una subcadena que va desde el inicio de esa subcadena hasta donde encuentre el espacio en blanco. ¿Por qué? Porque entre donde terminan los parámetros y la versión de HTTP, pues hay un espacio en blanco. Entonces, por eso le estoy diciendo que tome desde aquí hasta aquí nada más. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y eso es lo que va a tomar. Entonces, ya tengo ahí los parámetros que se mandaron desde la petición. Entonces, simplemente genero en este caso estoy generando un stream buffer para meter la respuesta. Pudo haber sido un string, y en este caso usé un stream buffer porque tiene mayor capacidad que el string. Y voy concatenando pues la estructura de una respuesta, ¿no? Que va desde la versión que soporta el servidor, el código. Aquí yo no validé, realmente me faltó hacer esa parte de la validación. ¿Qué validación? Pues validar que si el recurso existe o no existe el recurso que te están pidiendo. Puede ser que te estén pidiendo un recurso que no exista en tu directorio de publicación, ¿no? Y si no existe, entonces tendrías que contestarle con un código 404. Entonces me faltó ponerle nada más ese if. Entonces, ¿qué es lo que me faltó hacer? Déjenme ponerles aquí Lo que me faltó hacer es hacer algo así como un file, f es igual a new file, y aquí apuntar a la
apuntar a la ruta del directorio de publicación. Ya que apuntaste ahí, usar el método list, y eso ya te va a generar el arreglo de tipo string con el contenido del directorio de publicación. Entonces ya tienes el arreglo con el contenido de lo que hay en ese directorio. Ahora habría que hacer un for y recorrer el arreglo para ver si en ese arreglo se encuentra la cadena con el nombre que coincida con el nombre del recurso que te están pidiendo. ¿Sí se entiende? Nada más hacer un for desde la posición 0 hasta archivos.len, y en cada entrada validas con el compare to o con el equals, y la entrada ahí de ese archivo sí, compare to con el nombre del recurso, que en este caso se llama, ¿cómo se llama el nombre del recurso? Se llama está acá arriba. File name. Entonces, comparar si file name compare to el archivos en la posición i es igual a 0. Entonces sí se encontró, sí está ahí, ¿no? Si sí está ahí, mandas el código 200, ok. Si no está, pues haces un continue y sigues checando. Si al finalizar de checar todas las entradas del arreglo no se encontró, pues entonces mandas el 404 de que no está. Si sí está, pues mandas el 200. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profe. Profesor, comentó que eso salía para cuando solicitan un recurso dentro de subdirectorios o algo así. Bueno, si lo quieres validar también dentro de subdirectorios, tendrías que ciclarlo entonces, ¿no? Revisar. Después de que haces esto, después de que obtienes el listado de lo que hay ahí, entonces en lugar de utilizar el método list, tendrías que utilizar el método list files, y eso te va a regresar algo de tipo file. Y entonces, como ya tienes un arreglo de archivos de cada una de esas entradas, igual harías el for y tendrías que validar si en la entrada de archivos sí, el primero que si es directorio, pues entonces nuevamente tendrías que hacer algo parecido, ¿no? Algo parecido a una referencia de tipo file a ese subdirectorio, hacer otra vez el listado y ver si en el contenido está. Bueno, ni siquiera tendrías que hacer eso porque realmente solo tienes que buscar tal cual, que se encuentre tal como te lo están pidiendo. De hecho, nada más bastaría con que lo busques así, en la raíz. Pero si quieres, pues sí lo puedes discriminar así, ¿no? Revisar con el getName, archivos i.getName, ya tienes el nombre del recurso. Y si eso compare to con filename es igual a 0, pues sí está. Entonces ya devuelves el código 200, ok, ya después mandas el archivo. Si no está, entonces ya mandas el 404, el not found. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Y entonces, bueno, entonces, entonces aquí estamos generando la respuesta. Insisto, aquí faltaría hacer la validación de si sí está o no está el recurso. Aquí estoy dando por hecho que sí está. Y entonces para generar la estructura de la respuesta, pues ponemos la versión que le vamos a responder, porque es la versión que nos pidió el navegador, la versión de HTTP, el código de respuesta. Quedamos que vamos a manejar el afirmativo o el negativo. El afirmativo es el 200, ok, el negativo es el 404, not found. En este caso solamente estoy manejando dos campos del encabezado para la respuesta. Uno es la fecha, por si tiene habilitado el caché el navegador y quiere comparar qué tan fresco es el dato. Y el segundo, pues es el del content type, que este es el más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el que le va a decir al navegador cómo interpretar lo que le estoy mandando.
Entonces, empezamos a concatenar tanto la respuesta como los campos del encabezado. Después de que concatenamos los campos del encabezado, tiene que haber una separación. En este caso estamos dejando una separación de un salto de línea entre los campos del encabezado y el contenido. Por eso es que aquí le puse $n, porque este es un vil salto de línea que se tiene que poner, bueno, que se está poniendo normal simplemente para ponerle el siguiente dato, pero el siguiente dato va a ser la línea en blanco. Entonces por eso le estoy poniendo el doble salto de línea. Y ya después voy a generar el documento HTML que le voy a mandar con la respuesta, ¿no? Y aquí lo estoy generando, HTML, head, title, el body, y ya le pongo parámetros obtenidos, y ya le concateno pues el campo parámetros, que es el que tiene todos los parámetros que se fueron filtrando, ¿no? De la petición, y ya después simplemente termino de cerrar todas las etiquetas que abrí, y el contenido de ese string buffer lo convierto a un arreglo de bytes y lo mando por el socket, y ya le respondí, así de fácil. Ajá. ¿Sí se entiende? Profesor. Bueno, entonces, y aquí ya nada más está validando. Si te pidieran otra cosa que no es de las que ya contemplamos acá atrás, pues le dices que no está implementado y ya. Entonces, y ese es todo el código. Así de fácil, ¿no? El método senda, ¿sí lo vimos? Que es el que hace el envío, Creo que no, profe. ¿no? Bueno, entonces aquí en la lógica, el programa acá arriba, acuérdense, aquí cuando estamos validando, si no trae el signo de interrogación, significa que no hay parámetros en la petición GET. Y si no hay parámetros, obtienes el nombre del archivo que vas a mandar. Si no hay nombre de archivo, vamos a mandar el archivo index por default. Si sí trae nombre de archivo, vamos a mandar ese archivo. Para eso estamos invocando este método send-a. Y ese método send-a le estamos pasando dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo que se va a mandar y el segundo parámetro es el flujo de escritura asociado al socket por donde se van a escribir los datos del archivo. Entonces, ese método send-a, que está aquí sobrecargado, lo único que hacemos, empezamos con un bloque try catch porque vamos a trabajar con flujos y pudieran generarse errores de lectura o de escritura durante la ejecución de las instrucciones. Lo vamos a mandar tal cual como lo hicimos en la práctica 1, ¿no? Entonces, asociamos un flujo de lectura al archivo que se va a transmitir, al fin que ya conocemos el nombre del archivo. Aquí está el nombre del archivo, pues ahí asociamos el flujo de lectura a ese archivo y, y lo vamos a mandar por pedazos, ¿no? Entonces, creamos un buffer donde voy a cargar cada pedazo del archivo que se va a mandar. Genero una referencia de tipo file a ese archivo simplemente para conocer el tamaño del archivo. ¿Por qué? Porque cuando vas a mandar un archivo, tienes que generar el campo del encabezado, el content length, para que el navegador sepa cuántos bytes espera leer de ese archivo, ¿no? Entonces, genero la referencia de tipo file a ese archivo, con el método length obtengo el tamaño del archivo, y ese tamaño del archivo, es el que voy a mandar aquí, en el encabezado como el campo content length. Entonces empiezo a formar la respuesta que voy a mandar, ¿no? Otra vez, y si se encontró el archivo, pues empieza a generar la respuesta, la versión de HTTP que le estás contestando porque fue la que te pidió el navegador, el código 200, si es que sí está el archivo, el 404 si no está, aquí me faltó ponerle eso también. Algunos campos del encabezado, este campo pues es opcional, ese no es necesario que vaya siempre el del server. Los que sí se requieren es el campo date con la fecha, insisto, por si tiene habilitado el caché el navegador y quiere comparar qué tan fresco es. El content type, que ese es súper importantísimo porque ese es el que le dice al navegador cómo interpretar lo que va a recibir. Y en este caso, como vamos a mandar un archivo, pues el content length, para que sepa la condición de paro, cuando dejar de leer del socket. Luego viene el salto de línea después del encabezado, y después de ese salto de línea ya va el contenido, ¿no?
Entonces ahorita lo primero que estamos haciendo es generar la respuesta, el encabezado más alto de línea. Eso lo convertimos a un arreglo de bytes y lo escribimos en el socket. Ahora vamos a mandar el contenido. Tenemos un acumulador que se llama cont. Ese acumulador es inicializado a 0. Está arriba, está inicializado a 0. En cada iteración se va a incrementar n bytes. Esos n bytes son la cantidad de bytes que se hayan podido mandar. Aquí está. Lo que pudiste leer del archivo es la cantidad de bytes que vas a escribir en el socket y es la cantidad que se va a incrementar el acumulador. Entonces, en cada iteración leemos un pedazo del archivo, lo escribimos en el socket, incrementamos el acumulador y esto va a dejar de iterar en el momento en el que ya el contador sea igual al tamaño del archivo y hayamos terminado de mandar todo. Y en ese momento, pues ya cerramos nuestro flujo y cerramos y me falta aquí cerrar el socket, ¿no? Me faltó ahí cerrar el socket. Pero según yo lo cerro, no lo cerré. Déjenme cerrarlo. Y ahí está, ¿no? ¿Alguna duda? De momento no, profesor. Bueno, entonces, de eso es de lo que se trata. Entonces, ahora, ya les dije que lo van a implementar para los métodos el get, el post, el head, el delete y el put. El método get, pues es el que hemos estado viendo aquí, ¿no? Aquí se ve. Es una petición get. Ya vimos que cuando no trae parámetros, pues simplemente en la primera línea de código, digo en la primera línea de la petición y en el método, espacio en blanco, el recurso que se pide, aquí está, espacio en blanco y la versión de HTTP, luego sigue el cuerpo del encabezado, luego sigue una línea en blanco y hasta ahí terminaría la petición. Ustedes le van a responder mandándole la versión de HTTP, que es en teoría debería ser la misma que les puso el, el browser, la misma con la que le van a contestar, espacio, el código de respuesta, espacio y su significado. Luego el cuerpo del encabezado, en este caso pueden dejar nada más el mismo cuerpo de encabezado que hemos estado manejando en el ejemplo que les acabo de dar. Luego un espacio en blanco, una línea en blanco, un salto de línea, y luego ya la respuesta, en este caso el recurso o la página que ustedes construyan dinámicamente, ¿no? Eso sería para el get. Si es que la petición trae parámetros, pues los parámetros deberían de venir aquí mismo, inmediatamente después del recurso. En cuanto termine el recurso, al siguiente carácter debería de venir el signo de head. Ajá. Entonces la petición sería básicamente la misma, solo que en una dice get y en la otra dice head, pero el comportamiento y la estructura es exactamente la misma. La respuesta es también casi la misma. La única diferencia entre la respuesta a una petición get y una respuesta a una petición head es que en la head lo único que te piden que respondas es el encabezado. Entonces responderías igual, la versión de HTTP, espacio, el código de respuesta, espacio, su significado, los campos del encabezado que vayas a mandar y una línea en blanco. Una línea en blanco y hasta ahí cerrarías el socket. Ya no mandarías el recurso. ¿Sí se entiende? Ah, profesor, ¿podría repetir los métodos que tenemos que implementar? Sí, Por favor. se los pongo si quieren aquí. Van a implementar los métodos el get, el head, el post, el delete y el put. ¿Vale? Ahorita les voy a explicar el get, el gest, el post y el delete. El put se los voy a explicar yo creo a la siguiente clase porque primero tengo que instalar el Postman para hacer un ejemplo. Ajá. Entonces, el get y el head sí quedaron claros.
Sí, profe. Luego, el método post, la estructura es también muy similar, solamente que en lugar de decir get, pues va a decir post. Luego sigue un espacio en blanco y el recurso que se pide, espacio en blanco y la versión de HTTP que maneja el navegador. Luego viene los campos del encabezado y luego un espacio en blanco. O sea, la petición sería muy similar, salvo por el get. La única diferencia es cuando hay parámetros. Cuando hay parámetros, ya ven que en el get viene un signo de interrogación en la primera línea y ahí se incluyen. En el post no. En el post se incluyen una línea después del espacio en blanco. Por ejemplo, déjenme editar aquí la página. La página esta que es la que estamos mandando. Vamos a abrirla con el bloc de notas. Y aquí decimos en el formulario que en vez de ser el método get, pues el método post lo guardamos y y hacemos la petición aquí otra vez, ¿no? Déjenme hacer la petición. Ya mandó la petición. Otra vez llenamos cualquier cosa aquí. Cualquier cosa, ¿no? Y le damos mandar. En este caso no estamos viendo ningún cambio en la página. ¿Por qué? Porque no ha implementado el método post en el ejemplo, solo está implementado el método get. Entonces, por eso es que si nos vamos aquí al código, digo a la salida, me voy hasta abajo, aquí, si se fijan, aquí está diciendo que está encontrando un file name igual a nulo, ¿sí se ve? Y está marcando ahí otras cositas, ¿no? ¿Pero por qué es? Porque no está implementado el método get, digo, no está implementado el método post, solo el método head. Y aquí en la petición, no sé si se alcanza a ver la petición. Sí se ve, profesor. ¿Sí se ve? Entonces viene la petición, luego viene la serie de campos del encabezado, luego viene una línea en blanco y hasta después de la línea en blanco vienen los parámetros. ¿Sí se alcanza a ver? Es lo que tengo ahorita, bueno, lo que voy a sombrear ahorita en azul. Sí, profe. Entonces, esa es la diferencia entre la petición get y la petición post. Los parámetros, cuando hay parámetros en la petición, no se ven la barra de direcciones porque no vienen en el primer renglón de la petición, vienen hasta abajo, vienen en el último, después del espacio de la línea en blanco. Ajá. Entonces, fuera de eso, la respuesta de la petición post es idéntica a la de get. Solo se pone la versión del protocolo HTTP, espacio en blanco, el código de respuesta, espacio en blanco, el significado de ese código de respuesta, que ya vimos dónde está en el RFC 2616, no me acuerdo si es el capítulo 6 o el 5. Luego vienen los campos del encabezado que vayan ustedes a manejar, un espacio en blanco, bueno, una línea en blanco, y luego ya mandan ya sea el archivo o la respuesta o la página web construida dinámicamente. Eso sería para el post. Y para el delete, para el delete no lo vamos a manejar con parámetros, simplemente una petición delete es simplemente para indicar cuál es el recurso que quieres que se elimine del servidor. ¿No? Ese método delete se generó con la finalidad de poder darle mantenimiento a los servidores, ¿no? En este caso a tu servidor HTTP. Entonces, antes cuando tú contratabas un servicio de hosting, pues por el mismo servidor podías actualizar los archivos de tu sitio. Entonces tú podías subir archivos, podías borrar archivos y demás. ¿Y cómo hacía la subida de archivos? Pues con el método put. ¿Y cómo hacía el borrado de archivos? Pues con el método delete. Ajá. Entonces en la petición lo único que hacías era pues, especificar cuál es el archivo que se quería borrar. Entonces, que sí puedes manejar parámetros si es que tú quieres hacer un formulario, ¿no? A lo mejor tú vas a hacer una página que tenga un formulario y en ese formulario le pones el campo, ¿cuál es el archivo que quieres borrar? Y entonces ya lo agregas ¿cómo se llama? Como pues como una caja de texto, ¿no? Y eso
se mandaría como un parámetro. De hecho, se parece mucho a la petición GET también, salvo que en este caso la lógica ya no es mandar un archivo, lo que va a cambiar es la respuesta, ¿no? En eso se va a diferenciar de la petición GET. Para el delete, lo que vas a hacer es, viene la petición delete en vez de ser GET, viene el recurso que se está intentando borrar, espacio, la versión del protocolo HTTP, luego el conjunto de campos del encabezado, una línea en blanco. ¿Tú qué vas a hacer como servidor? Si revisas que es una petición delete y viene el recurso que te están diciendo que borres, lo primero que vas a hacer es validar si ese recurso existe en tu directorio de publicación. A lo mejor dices, ya vi que sí existe. Ahora tengo que ver si tengo permitido borrarlo. Entonces, ¿qué vas a revisar? Si ese archivo tiene permiso de escritura. ¿Cómo revisaríamos si tiene permiso de escritura? Pues generas una referencia de tipo file al archivo y con el método isWritable, y si te dice verdadero, pues es que sí tiene permiso de escritura, ¿no? ¿Sí se entiende? Y si sí tiene permiso de escritura, pues entonces lo borras. Y si sí se pudo borrar, pues regresas un 200 OK. ¿Sale? Y si no se pudo borrar, pues nada más revisan el capítulo 5 o el 6, cuál es el código indicando que no se pudo atender la petición esta que se solicitó. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Profe, una pregunta. El día de Ajá. ayer que estaba mencionando en la práctica, también había dicho que tenemos que contemplar los códigos 200, que es el que se genera correctamente, y el 404, que es el error, ¿no? Sí, mira, aquí está el RFC, lo tenía por aquí. Y ahí están los códigos, no sé si se alcanzan a ver. Sí, profe. Entonces, les había dicho que en principio, pues nada más pusieran el 200 y el 404. Ahí está, ¿no? Pero pudieras, déjame ver como cuál se acepta, cuál es el que se utilizaría para la parte del borrado. Mira, por ejemplo, si... no está. Move it, phone, see others, not modify, temporary direct, by request. Por ejemplo, si no lo puedes borrar, autorización para hacerlo, ¿no? Y le respondes con eso. Bueno, ese código. Y ya le generarías dinámicamente la página de respuesta, la página HTML, diciéndole que no tiene permiso de escritura. Y ya. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Bueno. Entonces, ¿alguna duda de la práctica de lo que se tiene que hacer, no? Bueno, otra más, profe. Para generar todas las peticiones HTTP que está solicitando, lo tenemos ¿Las que qué? hacer con las peticiones que es de HTTP. Es que HTTP. para eso les decía, para eso, no sé si puedan buscar en la red una aplicación que se llama, que tengo que reinstalarla porque cuando hice la actualización de Windows 10 al A la que 11, decía de Postman, ¿no? ajá, así se Re- llama, Postman Agent. ya, ya. Sí que genera cualquier petición. Ajá, con ese puedes generar cualquier petición para hacer las pruebas. Ya, ya. Sí, pensé porque pensé que era de la misma página que nos estaba mostrando. Pero Nada sí, más sí, que, ya. insisto, no he querido reiniciar la máquina, entonces como tengo que reiniciarla y ver si así ya jala y si no desinstalar y volver a instalar. Y eso lo quiero hacer el fin de semana por cualquier cosa que deje de jalar, poder arreglarlo antes de la siguiente clase, ¿no? Entonces por eso lo he dejado hasta el fin de semana, que es cuando le voy a hacer.
Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Profesor, perdón, entonces estos métodos los tenemos que implementar en la página que estábamos viendo con el formulario y Pues puede ser eso, puedes hacer tú una página de prueba. o en la página de prueba e implementamos todos estos métodos. Pues los únicos que vas a poder implementar en una página son el get y el post. Eso sí se pueden directamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú, o bueno, no sé, nunca he intentado en un formulario poner un head o poner un delete o alguna otra cosa. No sé, nunca lo he intentado hacer en un formulario. Esas pruebas las he hecho desde el Postman, pero a lo mejor y sí se puede hacer desde un formulario, ¿no? Poner como método de envío sería cosa de que checaran si se puede hacer desde el formulario, poner en el método, en el action method igual, y ahí ponerle si se dejan el head, el delete, el put, a lo mejor por si se dejan, no lo sé, nunca lo he intentado. Pero en caso de que no se dejen, pues te digo, hay aplicaciones que están hechas principalmente para trabajar, para probar web services, pero para nuestro caso funcionan, que es porque al final de cuentas los web services, los de tipo REST, trabajan sobre HTTP. De hecho, trabajan con el protocolo HTTP a través de los mismos métodos que estamos usando ahorita, ¿no? Entonces, por eso es que nos sirve la herramienta para hacer las pruebas, para generar las peticiones. Ajá. ¿Más dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Creo que no, profe. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a seguir con la teoría. Déjenme cerrar esto, déjenme cerrar el NetBeans. Eh, eh, eso sí. Ya salte. Entonces, vamos a Profesor, la... perdón, me confundí un poco. Es que no comprendo bien del todo qué es lo que tenemos que hacer entonces para la práctica. O Para en la concreto. Sí. práctica vas a tomar el ejemplo que yo ya les di, el que se llama servidor web 1, que viene dentro del proyecto que se van a bajar del archivo que se llama server 2.zip. A ese servidor tiene una implementación básica de un servidor HTTP que te acepta peticiones GET. Entonces, lo que tú vas a hacer es meterle que acepte peticiones POST, que acepte peticiones DELETE, que acepte peticiones HEAD y peticiones PUT. Ajá. Profesor. Meter la lógica para que acepte ese tipo de peticiones y para regular la cantidad de clientes que se van a atender de manera concurrente, se le va a meter un pool de hilos. Porque si tú no se lo metes, pues alguien podría agarrar una aplicación muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, tú muy fácilmente puedes hacer un DOS, ¿no? Una denegación de servicio. ¿Cómo? Pues creas un programa que cree en 1000 sockets o sockets de manera infinita y se conecte a la misma máquina, ¿no? Haces un forever y ahí dentro haces tu socket, tu instancia de tu socket para que se conecte y vas a saltar la ráfaga de conexiones. Y entonces acuérdate que por cada hilo que lanza tu servidor, pues vas a estar consumiendo memoria, ¿no? Para la pila de ese hilo. Entonces tú lo que menos quieres es que tu servidor se quede sin recursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meterle un pool de hilos para que no se estén planificando de manera concurrente todos los hilos por fuerza bruta que se puedan crear. ¿Sí se entiende? Profesor. Entonces, para hacer eso, ¿qué quedamos que íbamos a hacer? Simplemente generar con el método new fixed thread pool, generar un arreglo de, no sé, pónganle unos 50 o menos hilos, al fin que nada más es para pruebas locales. Y cada que aceptes una conexión y generas el hilo, ese hilo lo encolas dentro del pool
con el método submit o con el método execute, cualquiera de los dos. Y así ya vas a tener un servidor que está protegido de que lo inunden de conexiones. Bueno, temporalmente. Ujú. ¿Dudas hasta ahí? No, pero eso ya quedó más claro. Gracias. Sí. Dales. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a ver lo mismo, pero en C. Entonces, aquí va a ser un poquito más a detalle, porque C, pues es muy grande, tiene muchas cosas, ¿no? Tiene más de dónde agarrar. Entonces, eso se presta para darle un poquito más de detalle a todo. Entonces, para el caso de los hilos en C, nos vamos a basar en el GCC para Linux. Y, y en el caso de Linux, se utiliza la biblioteca pthread.h para quiero buscarla, mira. Se usa la biblioteca pthread.h para la creación, bueno, para la manipulación, creación y manipulación de hilos. Esa biblioteca no forma parte nativa del compilador GCC, entonces para poder correr los ejemplos que les voy a pasar, bueno, que están en la página, se van a tener que compilar incluyendo la biblioteca en tiempo de compilación mediante el parámetro -pthread para que el GCC cargue la biblioteca y entonces ya no les genere errores diciéndoles que no encuentra la función tal que está en la biblioteca pthread.h, ¿no? Entonces simplemente le ponen el -pthread y ya con eso no deberían tener problema para compilar los programas, ¿sale? Entonces los programas que vamos a checar para la parte de hilos en C están aquí en la página. Aquí están en esta ruta por si la quieren copiar. La 148.204.58.221, diagonal Axel, diagonal aplicaciones, diagonal socket, diagonal C, diagonal hilos. Y son estos que están aquí. ¿Vale? Bueno, entonces, en esta biblioteca pthread.h vamos a encontrar varias funciones que vamos a poder utilizar. De entrada, la primera función que vamos a requerir es la función pthread_create, que es con instancias de la clase thread o de una clase que heredara de la clase thread y ya con eso, ¿no? Teníamos nuestro hilo. Aquí no. Aquí vamos a invocar a la función pthread_create y la función pthread_create recibe 4 parámetros. El primer parámetro es un apuntador de tipo pthread_t y ese apuntador lo que nos va a dar pues es el descriptor asociado a ese hilo. Entonces, una vez creado el hilo, si quieres interactuar con ese hilo, lo tienes que hacer a través de su descriptor, que es este apuntador de tipo pthread_t. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. El segundo parámetro es un apuntador de tipo pthread_attribute_table, que hace referencia a la tabla de atributos del hilo. Eso no es algo que yo tenga en Java. En Java yo no puedo acceder a una tabla de atributos. Yo sí puedo acceder a algunos atributos mediante métodos como, por ejemplo, la prioridad del hilo. Ya ven que en Java con el método setPriority o getPriority, yo podía acceder y modificar la prioridad de un hilo. La prioridad es uno de los atributos de un hilo. En el caso del lenguaje C, todos los atributos están concentrados en una tabla que se parece a una tabla hash y donde cada fila, cada entrada de la tabla hash, pues es uno de los atributos, ¿no? Y nada más se modifica su valor. Y entonces accedemos a ella a través de este apuntador. Solamente si queremos modificar los parámetros, los atributos que ya vienen precargados por default al momento de la creación de un hilo. Si no lo queremos modificar, pues aquí ponemos una referencia nula, null. Entonces, el siguiente parámetro
es un apuntador a una función. Entonces, en el caso de Java, si recuerdan, cada que nosotros creábamos un hilo, forzosamente ese hilo tenía que invocar el método run. ¿Sí se acuerdan? Sí, profesor. Aquí no. Aquí un hilo puede invocar a la función que se le pegue la gana. Solo tengo que poner el nombre de la función que va a invocar. Y entonces ya puede ser que mi hilo 1 ejecute la función suma, el hilo 2 ejecuta la función resta, el hilo 3 la función multiplicación, el hilo 4 la función división y así, ¿no? Y se van a ejecutar cada uno una función diferente de manera concurrente. Ajá. Y en caso de que esa función que va a ejecutar ese hilo requiera de parámetros, pues para eso está este último apuntador, tipo void. Ahí se le pasan los parámetros. Solamente puedo pasar un parámetro si la función requiere de más parámetros, se tiene que pasar a través de un apuntador a una estructura. ¿Sale? También vamos a hacer un ejemplo de eso. Luego tenemos entre las funciones, pues está esta otra que simplemente sirve para comparar dos descriptores de hilos para ver si un descriptor es idéntico al otro. Si son iguales te devuelve un 0, si son diferentes te devuelve algo diferente de 0. Tenemos esta otra función, pthread detach, o como se diga, que para lo que va a servir es para independizar un hilo. ¿A qué me refiero con independizar? En el caso del lenguaje C, por default, cuando tú creas un hilo dentro del hilo main, o sea, dentro del hilo principal, si tú empiezas a crear hilos, todos esos hilos van a ser dependientes del hilo principal. ¿Qué significa? Que ninguno de esos hilos pues va a poder terminar después que el main, ¿no? Una vez que el hilo principal se muere, pues se muere todo lo demás. ¿Sí se entiende eso? Profesor. Pero en lenguaje C tú tienes la ventaja de que puedes aislar a un hilo, lo puedes independizar del main. Es como si lo volvieras algo separado. Eso tiene sus ventajas. La primera ventaja al independizar un hilo es que si ese hilo, bueno, si termina el hilo main, el hilo principal, ese hilo que tú independizaste puede terminar después que el hilo main, ¿no? A lo mejor tú lo pones en un ciclo forever, finaliza tu aplicación y tu hilo sigue chambeando. ¿Por qué? Porque se independizó, no depende del contexto del otro hilo, ¿no? Entonces, ya puede terminar cuando se le pegue la gana, sin importar que tu aplicación ya finalizó. Ajá. Por otro lado, si tu hilo termina antes que el hilo main, en el momento en el que tu hilo termine, por el hecho de ser independiente, se liberan los recursos asociados a ese hilo, por ejemplo, la pila. Se libera y se pueden ocupar esos recursos para la creación de nuevos hilos dentro de ese proceso. Ajá. Entonces, esas son las ventajas de poder independizar un hilo. Eso no se puede hacer en Java. En Java, por default, todos los hilos son dependientes y tiene una razón de ser. ¿Por qué en Java los hilos no se pueden independizar? ¿Por qué creen? Bueno, la razón por la que en Java los hilos no se pueden volver independientes es porque, si ustedes recuerdan, Java utiliza una máquina virtual para interpretar el bytecode que se genera a la hora de hacer la compilación, ese código intermedio, que es el que se ajusta a cada máquina de cada arquitectura donde esté instalada la máquina virtual. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Entonces tú tienes un hilo principal, que es donde está jalando la máquina virtual, que es la que interpreta el bytecode. Entonces, si tú matas ese hilo, imagínate que independizaras a un hilo que se ejecutara después que se muere la máquina virtual, pues ¿quién va a interpretar el bytecode? Nadie. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que en Java tú no puedes independizar hilos, porque dependes del hilo principal, que es donde está la máquina virtual, que es la que interpreta el bytecode para aterrizarlo al lenguaje máquina. Pero en C, como la compilación te lo baja al lenguaje máquina directamente, pues ya no tienes ese intermediario, entonces no importa que se muera el programa principal, pues se puede seguir ejecutando por separado el hilo. ¿Sí queda claro eso? Profesor. ¿Sí?
Entonces, para eso sirve la función pthread_detach. Independiza un hilo del hilo principal y ya con eso puede acabar cuando se le pegue la gana. Y en el momento en el que acabe, se liberan los recursos asociados a la pila de ese hilo. Tenemos la función pthread_join. La función pthread_join para lo que va a servir es igual que en Java teníamos el método join, que ¿qué hacía? Pues bloqueaba la ejecución del hilo principal hasta que finalizara la ejecución de alguno de esos hilos hijos, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan por qué era la necesidad de invocar a ese método en Java? El método join. ¿Para qué necesitábamos estar frenando al main en los ejemplos que vimos en Java? Para que tengan su ejecución o el código que estaban. Exacto, ¿no? Para poder tener la garantía de que ya no iba a ser modificada la información a la hora de imprimirla, ¿no? A la hora de acceder a ese dato, tener la certeza de que ya no iba a cambiar. ¿Por qué? Porque ya finalizaron los hilos que iban a acceder a modificarla. Ajá. Entonces aquí pues es exactamente lo mismo. Podemos invocar a la función pthread_join que va a bloquear temporalmente la ejecución del hilo principal hasta que finalice la ejecución del hilo que está siendo referenciado aquí con el descriptor del hilo que le estás diciendo. Ajá. Y si es que este hilo al finalizar la función que está ejecutando devuelve algún valor, pues aquí obtenemos ese valor, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos aquí la función pthread_exit. La función pthread_exit sirve para que un hilo se finalice él mismo. A lo mejor tú puedes estar en la lógica de la función que está ejecutando tu hilo, puedes decir, si pasa esto, entonces ya no tengo nada más que hacer, entonces termino. Pues entonces para terminar, ¿qué haces? Pues invocas a la función pthread_exit. ¿Sí se entiende? Profesor. Y en caso de que la función que estés ejecutando tenga que devolver algún valor de retorno, pues aquí está. Y se cacha. Ajá. Y ahora, si desde un hilo tú quieres finalizar a otro hilo, pues usas la función pthread_cancel y nada más especificas el descriptor del hilo que quieres finalizar, que no seas tú. Ajá. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. ¿No hay dudas? No, profesor. ¿No? Entonces vamos a ver si da tiempo de ver rápido un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que está en la página, se llama pthread1.c. En este caso vamos a utilizar estas bibliotecas. Estamos utilizando la biblioteca stdio.h en la salida estándar. Les requerimos la biblioteca stdio, ¿no? Para usar el printf. Estamos utilizando la biblioteca stdlib porque ahí viene la función exit y aquí la estamos usando, ¿no? Para finalizar la aplicación. Y estamos utilizando la biblioteca pthread.h porque ahí vienen las primitivas, la de pthread_create que estamos usando y la de pthread_join. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Entonces luego aquí en el código pues tengo mi función imprime que va a ser utilizada por los dos hilos que voy a crear, pero la tengo implementada hasta el final, después del main. Entonces eso hace necesario que le avise al, al- al programa que existe, ¿no? Que existe esa función. Entonces por eso tengo que poner el prototipo de la función. ¿Por qué? Porque no está dentro del main, entonces dentro del main no se va a encontrar. Entonces, lo único que va a hacer este programa es crear dos hilos. Como cada hilo requiere tener su descriptor, pues aquí están declarados los dos descriptores de los dos hilos que voy a crear, que son variables de tipo pthread_t. Al hilo 1 se le va a pasar un parámetro que es una cadena que dice hilo 1, al hilo 2 se le va a pasar un parámetro que es una cadena que dice hilo 2. La función pthread_create cuando cree un hilo me va a devolver un entero y ese entero me va a ayudar a saber si sí se pudo crear bien el hilo o no. Entonces para la creación del hilo 1 uso este entero, para la creación del hilo 2 uso este otro entero, que si sí se crearon me va a devolver un 0, si no se crearon bien me va a devolver algo diferente de 0.
Entonces, para crear el primer hilo, uso la función pthread create. Aquí, donde estoy referenciando la variable T1, ahí se va a almacenar el descriptor para ese hilo. Entonces, a través de ese descriptor yo me voy a poder comunicar con ese hilo. En la tabla de atributos no estoy cargando nada. ¿Qué quiere decir? Que ese hilo se va a cargar con los atributos por default. La siguiente clase vamos a ver la parte de los atributos, porque ahorita ya no me va a dar tiempo. Cuando se planifique ese hilo, va a ejecutar las instrucciones de la función imprime. Y esa función va a requerir un parámetro, que en este caso es esta cadena. Y después hago lo mismo, ¿no? Creo otro hilo. En este caso, el descriptor de este hilo se va a almacenar en la variable T2. Igual, se va a crear con los atributos default porque no use ninguna tabla de atributos. Cuando se planifique, va a invocar las instrucciones de la función imprime y le va a pasar como parámetro la cadena mensaje 2. Después, voy a bloquear la ejecución del hilo principal hasta que se finalice el hilo 1 y esa función imprime no recibe nada. No devuelve nada más bien. Entonces, no espero recibir nada cuando finalice esa función. Y lo mismo para el hilo 2, ¿no? También va a invocar la función imprime, entonces cuando finalice no devuelve nada, devuelve un void, entonces por eso aquí no estoy esperando recibir nada cuando finalice ese hilo. Y después nada más voy a imprimir el valor de retorno de la función pthread_create para la creación de los dos hilos, que en ambos casos debería de ser 0. Y después ya nada más finalizo mi aplicación. Y el cuerpo de la función imprime simplemente recibes un parámetro general, y lo conviertes a una cadena y la imprimes. Y ya, es lo único que va a hacer. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. Entonces vamos a compilarlo y a probarlo. Lo compilamos, gcc-pthread. El programa se llama pthread 1.c-o. ¿Cómo se va a llamar el ejecutable? Y le damos enter. Lo corremos. Punto diagonal pthread 1. Es que me equivoqué. Pthread, eh, 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 ay. Pthread, ahí está, ¿no? Ya, es que ya es viernes, ya no leo bien, ¿no? Ya mis ojos ya se hacen visco. Entonces, al ejecutar el programa me va a generar los dos hilos. En este caso se planificó primero el hilo 1. A la hora de planificarse se crea el hilo. Acuérdense, en el caso del lenguaje C, no tenemos que crear el hilo y luego poner un start, ¿no? Así como en Java, que creamos el hilo, le asignamos su contexto y luego hacemos el start. En este caso, la misma función pthread_create hace eso. Pues crea el hilo, se genera su contexto y se encola en la cola del planificador. Y ahí ya va a depender del tipo de planificación, porque hay hilos que se pueden planificar a nivel de proceso y hay hilos que se pueden planificar a nivel de kernel. Entonces ahí, dependiendo de eso, es la cola en la que se va a encolar ese hilo. Y en el momento en el que se le asigne una ranura de tiempo, pues ya se va a planificar el hilo. En este caso va a invocar a la función imprime, se le va a pasar el parámetro de la cadena del hilo 1, que está de aquí, y es lo que me está imprimiendo. Y luego lo mismo para el hilo 2, en este caso la ranura de tiempo alcanzó para que ejecutara todo su cuerpo. Y luego lo mismo para acá, y ya después al final, después del join, nada más estoy imprimiendo el valor de retorno de la función pthread_create, que es el 0, si es que sí se crearon bien los hilos. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, No, entonces hoy le dejamos ahí. La clase que viene vemos la parte de los atributos, vemos cómo pasarle parámetros a las funciones y vemos un ejemplo ya de una aplicación client servidor con hilos y empezamos a ver la parte de sincronización. ¿Sale? Entonces tengan muy bonito fin de semana, cuídense.